Hola, sean bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para Universitarios. La lección de esta semana es la número 6 y lleva por título Jesús, el sacerdote fiel. Nuestra cita bíblica la encontramos en Hebreos 5, 1 al 10 y Hebreos 7, 1 al 28. Textos que nos hablan sobre Jesús y su papel como nuestro sacerdote e intercesor. A lo largo de esta lección hemos visto varios papeles que cumple Jesús, a fin de restaurar la relación entre el ser humano y Dios. En la lección de esta semana estamos viendo que Jesús, además de ser nuestro hermano mayor y darnos descanso, también es nuestro sacerdote. Para esto, primero tenemos que entender cuál es la función de un sacerdote. Bueno, el propósito de un sacerdote es mediar entre los pecadores y Dios. Dios escogió a los sacerdotes para que ministraran en nombre de los seres humanos. Por lo tanto, estos necesitaban ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. En Hebreos 5, 1 al 10, Pablo habla sobre estas cualidades que posee Jesús, pero también explica que Jesús es diferente en ciertos aspectos a los demás sacerdotes. En primer lugar, Jesús no fue escogido de entre los hombres. Jesús adoptó la naturaleza humana con el propósito de, entre otras cosas, servir como sacerdote a nuestro favor. También Jesús no ofreció sacrificios por sus propios pecados, sino por los nuestros, ya que Él no tenía pecado. Además, como vimos en la lección número 4, Jesús sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Ejemplo de ello es cuando oró a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Hebreos 5:7. El sufrimiento que experimentó Jesús lo cualificó para ser nuestro sumo sacerdote. La obediencia era nueva para Jesús, no porque fuera desobediente, sino porque era Dios. Como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie, sino que todos le obedecían a Él. Su vida de obediencia perfecta y luego su muerte en la cruz constituyeron la ofrenda sacrificial que Jesús presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Jesús, al dar su vida en sacrificio, dio fin a nuestra deuda. Y saben, su acto de sacrificio fue representado por años por los demás sacerdotes. Los sacrificios de animales hechos por los sacerdotes de la antigüedad no podían limpiar la conciencia del pecador. Es más, su propósito era apuntar hacia el ministerio de Jesús y su sacrificio, que es el único que proporciona la verdadera limpieza del pecado. Entonces, entendemos que la función de los sacerdotes levíticos y sus sacrificios era temporal y simbólica. Su deber era solamente familiarizar a los seres humanos con el plan de salvación. Además, Pablo en Hebreos 7 describe algunas otras características de Jesús como sacrificio. Primeramente, Jesús es sin mancha, porque se mantuvo fiel y sin que el mal lo tocara a pesar de haber sido tentado en todo. A pesar de ser humano, no es un humano pecador como nosotros, porque el pecado jamás lo corrompió. Pero el hecho de que sea un ser humano como nosotros le permitió convertirse en nuestro ejemplo. Él nos muestra cómo correr la carrera de la vida. Como hemos visto en lecciones pasadas, Dios usó a diversos personajes de la Biblia a fin de que reflejaran algunos aspectos que constituyen a Jesús. Ya hemos visto el ejemplo de Moisés, pero también tenemos a Melquisedec. Este personaje a menudo no es tan sonado como otros personajes de su tiempo, como lo fue Abraham, pero si la Biblia nos lo describe es por una razón. En Hebreos 7:15, Pablo explica que Jesús es sacerdote a semejanza de Melquisedec. Es decir, Jesús no era un sucesor de Melquisedec, pero su sacerdocio era similar al de él. Y bueno, a todo esto, ¿quién era Melquisedec? Tanto Génesis como Hebreos hablan de Melquisedec. Él era un rey y sacerdote que de hecho era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo.
De la misma manera, Jesús es rey y sacerdote. Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús jamás pecó. Elena G. de White nos dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 479, que Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado y ha guiado a su pueblo. En el libro El deseo de todas las gentes se nos dice que era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. Es mi deseo que hoy podamos acercarnos a Dios confiando en la promesa de la salvación por fe en Jesús. Mi nombre es Hiday Juárez Salinas y espero que este repaso haya sido de bendición para ti. Te invito a que en los comentarios de este video nos digas por qué necesitamos a alguien que interceda a nuestro favor. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.